voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso aquí en su programa Gestión Social en este martes 11 de marzo de 2014. Ahora dándole la bienvenida a un asesor de vida a quien admiro, que es Luis Ernesto Zapata Nieto. Bienvenido. Gracias, papá. Gracias. Seguimos ahorita con tu temática, después de haber tenido aquí a Lupita Romero, y hablamos con ella de principios, de valores, cosas en las que tú nos has enseñado aquí en los programas, de poder tenerlas en cuenta y además, como tú dices, aprender y actuar. No únicamente dejar que estén ahí las cosas, tomarlas y actuar. El día de hoy tú has preparado un tema también que nos parece muy atractivo, muy interesante, que es propuestas para gobiernos. Sí. Es un tema, cuando me lo dijiste, me emocionó, dije, a ver, Sí. propuestas para gobiernos. Sí. Así que el micrófono es tuyo. Gracias. Está pluralizado para gobiernos, propuestas para gobiernos, porque tenemos el nivel federal, Es cierto. estatal y municipal. Sí, sí. Entonces, cada nivel puede retomar estas propuestas y aplicarlas. Muy bien. No tiene que depender. Si no se lleva a cabo en un nivel, bueno, tú lo puedes adoptar y poner en movimiento. Sí. Para hacer estas propuestas, me basé primeramente en principios universales, porque son la base de todo. Entonces, si partes con esos principios, entonces vas por buen camino. Pero si tus visiones son limitadas y no universales, va a tener muchas carencias, muchos hoyos, muchos huecos, bastantes lagunas, ineficiencia, etcétera, y consecuencias severas. Quiero mencionar rápidamente esos principios, los cuales pueden aplicarse en cualquier fenómeno, situación, porque son universales. De hecho, las enseñanzas universales siempre son vigentes, eternas. Uno de ellos es: todos estamos interrelacionados. Lo que ocurre en un lado repercute en otro. Lo que pasa en un lado afecta a otro. Es muy interesante. Otro principio es que le vaya bien a todos, para que el todo esté bien. Otro es el orden, de lo cual ya hemos hablado frecuentemente, sí. Y cada día estoy más y más consciente de la fundamentalidad del orden. Otro es hacer las cosas en el presente. Acción, ser productivos, estar en movimiento, en el presente. Nosotros debemos estar enraizados en la dinámica y realidad del presente. Un principio bellísimo que cada uno de nosotros como seres debemos tener sólidamente, profundizadamente, es: todo es posible. Es fácil decirlo, es fácil repetirlo, pero cuando uno realmente empieza a entrar en esas profundidades, cuando uno comienza a digerirlo, a ver su impacto, su magnitud, transforma la actitud de uno, la visión de uno. Todo es posible. A veces nos echamos para atrás ante una situación y pensamos en las soluciones y dices: ay, no, ¿cómo? Es que eso no es posible. Y ello te paraliza, te limita, te bloquea, te cierra. Y no, debe inspirarte, porque todo es posible. Otro principio es tener un ideal.
una visión noble y lo más elevada. Esa visión noble y lo más elevada contiene evolución y mejoría. Esa visión elevada debe ser inspiradora. Al haber puesto esto en hoja, este principio, me di cuenta que muchos no somos inspirados. No hay visiones, y son visiones muy ligeras, muy pequeñas. Entonces, ¿cómo te pueden inspirar? Si ni siquiera te ponen en reto, si ni siquiera ponen en movimiento tus fuerzas, si no despierta tus energías. Pero cuando le elevas, cuando quieres dar giros radicales, cuando quieres provocar algo de impacto, te inspira. Te da una profunda razón de ser. Es uno de los principios del éxito, elevar tus ideales, elevar tus decisiones. Y él te va a dar energías elevadas. Te levantas con una inspiración cada día. Otro principio es buscar el bien común y no el individual. Es decir, no obtener mi propio bien vendiendo el pueblo o a costa del pueblo. Debes pensar en otros. Debes tener empatía. Lamentablemente se carece mucho de ese elemento empatía. Es algo mágico, es algo extraordinario. Otro principio. Nosotros sabemos que somos seres de energía. Y la energía está en todos lados, en el universo. Pero la energía debe hacer algo. Debe ocuparse para algo. Entonces esa energía, este es el principio, debe ser bien canalizada. Canalizada benéficamente, productivamente, para bien, para algo que te inspire. Otro principio, el cual se suscitó en mí de pronto hace unos cuantos minutos, es protección. Personalmente jamás había escuchado de ello. Sin embargo, pasémoslo a otros niveles. Por ejemplo, una empresa debe proteger a sus trabajadores. La madre y los padres deben proteger a sus hijos. Las especies hermanas es lo que hacen, protegen a sus críos, a sus crías. Los lobos, por ejemplo. Sí, protegen. Las hienas. Nosotros debemos proteger, sí, nuestro medio ambiente, lo que es la madre naturaleza, nuestro planeta. Protección. Nosotros debemos protegernos, cuidarnos. Un músico debe proteger su voz. Un guitarrista debe proteger sus manos. Es un principio universal, la protección. Lo digo en su sentido más neutro y más noble. Otro es, debemos cuidar la naturaleza, porque dependemos totalmente de la naturaleza. Es que nos da de comer. Escuchen esta bella frase que acabo de obtener intuitivamente. Es: la calidad de la naturaleza determina la calidad de nuestra vida. Ah, claro. La calidad de la naturaleza determina la calidad de nuestra vida. De nuestra vida. Sí, Aire sucio disminuye la calidad de tu vida. Claro. Mira, un día. Calles sucias, contaminación visual afecta la calidad de tu vida. Claro. La energía no es la misma. Déjame hacer un comentario. Sí. Un día me sentí un poquito mal y fui al especialista. Me dice, le vamos a tomar una radiografía. Bueno, me tomaron la radiografía. Y ya cuando estaba yo con el especialista, dice, oiga, ¿usted fuma? No, doctor, yo no fumo. Dice, pues vea la radiografía. Con puntitos, dice, esto es el smog. Me quedé espantado. ¿Qué es lo que respiramos en esta ciudad? Y se te queda en los pulmones el smog. Y sacarlo es complicado. No es nada fácil. Ahí está. Y ve los puntitos que las personas que vivimos aquí en la Ciudad de México traemos a nuestros pulmones. Es verdad. La calidad de vida, es verdad. Aquí se aplica el principio de la interconexión.
o de la unidad de la vida, uno fuma o uno contamina, pero esas partículas llegan a otro lado. Sí. Y están siendo aspiradas, en este caso por Jesús, por mi Padre, y lo cual se manifiesta en sus pulmones Sí. y en la calidad de su vida. Es verdad. Va a ser menor, va a afectar tu condición. Claro, claro. Sí. Claro. Eso es increíble, cómo lo que surge en un lado repercute en otro, Es verdad. y no importan las distancias. Ahora pasemos a ver algunos de los principales problemas en México. Algunos, aclaro. El sistema educativo está por los suelos. Hablo del sistema público principalmente. Y es así, sobre todo por las primarias y secundarias. Imagínense un profesor deficiente en primaria, el cual uno tiene todo el día. Entonces los mismos males permanecen durante todo el día y se repiten todos los días, porque la figura es la misma figura en juego. Y curiosamente, si hay buenos institutos a nivel bachillerato. Por ejemplo, de donde está estudiando mi sobrina, que es se llama técnicos laboratoristas, el nivel es muy bueno. Sí. Hay CBETIS, ETAs, etcétera, muy buenos. No obstante, hay un fenómeno curioso. A pesar de que esos institutos sean muy buenos, tengan buen nivel, exigencia, por ejemplo los CONALEP son muy buenos, el problema es que si en la primaria y secundaria, sobre todo primaria, no son buenos los elementos que el personal de maestros, todo eso se arrastra. Y de nada sirve un muy buen nivel en educación media superior si estos malos hábitos los arrastras. Vas a botear todo. Vas a botear el buen sistema, las buenas enseñanzas, porque ahí vas a tener que desenraizarte, eliminar todas esas malas costumbres o carencias. Es porque a mí me extraña, o sea, si hay tan buenos institutos o escuelas, ¿por qué el nivel es muy bajo? Porque viene desde abajo el gran problema. Otro de los problemas en México, lo cual es muy triste, muy costoso, es la fuga de talentos y de mano de obra. ¿Y a qué se debe de ello? A condiciones laborales desfavorables, el abuso, la explotación, la falta de protección, por ejemplo, no seguro, no empleos permanentes sino contratos, o que te despidan sin que te puedas proteger. Sí. Vean este dato, estoy hablando de la fuga de talentos y mano de obra. Hablemos sobre los indocumentados en Estados Unidos. Hay un grupo privado de Washington que se encarga de estudiar los movimientos migratorios. Se llama Pew Hispanic Center. Una estadística del año 2012 es que en Estados Unidos había 11.7 millones de indocumentados, de los cuales 52% son mexicanos, es decir, 6.050.000 mexicanos indocumentados, 6.050.000 millones de indocumentados. Eso no sé, a veces como el 7% o 6% de México, de la población de México. En el 2009 era el 59% de esos indocumentados, pero descendió a 900.000 para el año 2012. Es triste porque es un vasto potencial perdido. Mejor otros países aprovechan esos talentos y manos de obra. Qué curioso, esos países ya están saturados, reciben muchísimo inmigrante, no obstante los pueden acoger, recibir y beneficiarse de esa fuerza, de esa mano de obra, de esa energía, de esa producción. Qué desperdicio, qué triste.
Otra es la falta de empatía. Por ejemplo, los funcionarios que están bien, sin importar si trabajan para educación, no sé, la SAT, turismo, no importa. Pero funcionarios que tienen un buen nivel de vida, buenos salarios, no sé, de 15,000, 20,000 para arriba, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000, incluso hasta más. Sí. Ellos, como están bien, en su visión vastamente reducida, automáticamente creen y asumen que México está bien, porque ellos viven su vida cotidiana, donde van al supermercado, llenan su carrito, compran muchísimos productos, la casa está tiene muy buenas provisiones, buenos muebles, tienen su auto, le ponen gasolina, y México está muy bien. Esto lo he escuchado repetidamente. No obstante, no se ponen en el lugar de otros, en la vida de otros. Ven, pero no ven, porque falta empatía, falta pensar en los demás. Y al no estar consciente de las condiciones de otros, no va a haber cambios radicales. Ese es un gran problema en México, tener una visión muy reducida de las condiciones de los mexicanos, de sus realidades. Otro problema muy fuerte es la contaminación y la ciudad. El otro es la falta de orden. Si nosotros leemos historia de México, nos daremos cuenta que siempre se ha caracterizado por falta de orden. Por algo en el Porfiriato se manejaba orden y progreso, ¿no? Orden y progreso. Ahí poco a poco comencé a entender el concepto de orden. El caos, la inestabilidad del país internamente. Otra problemática son las obras públicas ineficientes. Algunas para morirse de vergüenza. Déjame hacer una mención, ahorita que menciono. Y más grave aún, inseguras. La línea 12 del metro, tú la conoces. Sí. Esta línea que va de Mixcoac hasta Tláhuac, que bueno, pasa más bien por Ermita y luego ya tiene otras estaciones, incluyendo esta de cercana de Félix Cuevas. Hay un encabezado el día de hoy en el periódico Reforma donde dice: la línea 12 se descarrila. Y no es precisamente que se esté descarrilando los trenes, no. Lo que pasa es que las vías estuvieron mal instaladas y una velocidad normal la han reducido como a 30 o 35 kilómetros por hora, porque los rieles están mal. ¿Cómo se explica uno que una obra multimillonaria, orgullo de la ciudad, la línea 12 del metro, la más moderna, sí, tenga gravísimos problemas, vicios ocultos, porque no fueron instaladas con eficiencia, con efectividad las vías? Dicen, pero ¿cómo es posible? Sí. Algo tan costoso, tener problemas ahorita. Y quienes sean usuarios de línea 12 nos pueden hacer el comentario. Ahí está el chat. ¿Qué edad tiene la línea? No, es reciente, tiene que un año o 2 años, espérame. Es inadmisible. Sí, es inadmisible, exactamente. Sí. Gracias por ese ejemplo. Sí. Estamos hablando de las obras públicas ineficientes. Pero además una obra multimillonaria. Sí. Wow. Otro gran problema es la ineficiencia de trámites, servicios y acceso a la información. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer gestiones, obtener X documento, etc., revisas por internet. A veces no estás en tu lugar de origen, a veces estás en el extranjero, o no importa, desde tu casa, aquí mismo en México, y buscas los teléfonos y resulta que hablas, les preguntas la dirección y tú llegas y resulta que la que estaba en internet o ya no es la misma,
Dices, no, es que ya no están ahí, ya están en otro lado. Dices, no es posible. O que los teléfonos te dan uno, pero hablas y no, que tienes que hablar a otro lado. Sí. No es el lugar que estás buscando. Sin embargo, ahí se dice que es. Y eso es lamentable porque son servicios. Claro, y para el usuario una pérdida de tiempo terrible. Sí, entonces tiene que haber datos correctos y actualizados. Y el tiempo, hay gente, lamentablemente, por un país tercermundista, que es casi imposible para que obtengan un permiso de trabajo, o 1 hora o 2 horas. A veces hasta pueden perder su empleo, o no pueden, porque no hay un apoyo, se le necesita que esté físicamente en el trabajo, por las problemáticas que hay, y no pueden. Entonces cuando pueden, a veces no pueden realizar su gestión, por la falta de información correcta y actualizada. No es posible eso, menos para el siglo XXI, con todas las tecnologías que hay. Otra gran problemática es que los mexicanos estén sin esperanza, decepcionados. Si uno habla con alguien sobre México, la mayoría te va a decir, y te lo va a afirmar con dolor: este país nunca va a cambiar, cada vez está peor, no hay esperanza, nunca van a cambiar los gobiernos, nunca. Y tú ves cómo te lo dicen, la gente no está ciega, lo saben, a pesar de que quizá haya un cierto grado de ignorancia, saben que el país no está bien. Ellos mismos lo están viviendo todo el tiempo, las carencias. Sí. Cada vez uno se tiene que apretar más el cinturón, cada vez rinde menos el dinero. Es una inflación tan constante, claro, y tan inacabable, y la moneda cada vez devaluándose más y más y más y más y más y más y más. Veamos ahora causas de estas problemáticas, sus consecuencias y propuestas a su vez. Para mí, el problema número 1 de México y la raíz de todos sus males es la educación, el sistema educativo. La educación es el sistema educativo. Fíjense, hay una prueba que es PISA, que evalúa lo que son las ciencias naturales, matemáticas, lectura de comprensión. Hay una organización que se llama OCDE, que es Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Y la OCDE agrupa a 34 países. Leí un artículo en una página web que se llama Animal Político. Este artículo es de 4 de diciembre de 2013 y muestra resultados de PISA. Y en los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, México figura como el último lugar. No es sorprendente, no estoy siendo negativo. No obstante, estos resultados son los mismos por ya mucho tiempo. Aquí muestra que el sistema educativo es uno fallido. Y veamos por qué es la causa de este gran problema. En México debe eliminarse el uso y costumbre de la obtención de plazas por medio de herencia, compra, por sindicatos, es decir, poder o relaciones. Imagínense las consecuencias de ese uso y costumbre de la obtención de plazas por vías no transparentes, no legales, sin méritos nobles. La consecuencia es maestros y funcionarios sin vocación ni interés. Tú aunque vayas a la universidad, a una escuela, a un instituto, para convertirte en maestro, a una normal superior de educación, tú no puedes obtener una verdadera formación si no tienes vocación e interés. Aunque salgas con tu papelito estúpido,
que dice de que eres maestro, bla, 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 bla. ¿Y qué es lo que te piden cuando pides trabajo o cuando haces trámites para que te contraten? Ellos no garantizan nada que tienes una formación, que eres competente, que tienes un nivel. Entonces, si tú no hay interés y pasaste por pura suerte o por convencer a los profes de que te pusieran 7, 8, o llegaras a un acuerdo o sonreírles, no tienes formación. Y el no tener formación y que te implantes en un grupo tiene inmensas consecuencias. Tú no puedes transmitir amor y pasión por lo que haces como maestro si no tienes vocación ni interés. Tú no puedes desarrollar conexiones con los alumnos. Como profesor, los otros, en este caso los alumnos, deben ser fundamentales en tu conciencia. Son tu razón de ser, por ello eres maestro, te volviste maestro. Son la esencia de lo que haces, que es enseñar, guiar, evaluar, monitorear, asistir. Y ese lazo que uno siente cuando tienes vocación por los alumnos es fundamental, porque eres como una guía, eres como un gurú, por así decirlo. ¿Cómo un alumno puede ser inspirado a otros niveles si la figura principal, el maestro o el encargado en una aula, está a niveles bajos? Entonces, ¿cómo ellos van a tener visiones, aspiraciones, entrar a otros nuevos mundos, ejemplo, claro, si la figura principal está en niveles muy bajos o perdido? ¿Cómo? O sea, déjame hacer la mención siguiente. Isabel, tenemos chat. A ver, los invitamos a que donde estén ustedes, estamos hablando de un tema muy importante que tiene que ver con los 3 niveles de gobierno en México, el federal, el estatal y el municipal. Ya sea que tengan una experiencia personal o vivida en cualquiera de estos niveles, sería muy importante que la pudieran ustedes comentar con nosotros a través del chat para enriquecer esta presentación tuya. Gracias. Sí, perfecto. Anímense. Sí, claro. Sí. Hay algo a base de una conversación que jamás se me va a olvidar. Que un médico comete un error una vez, si diagnosticó mal, ok, su error va a repercutir una vez. Si se muere alguien por negligencia médica, error médico, va a ser una muerte. Pero los errores de los maestros y sus deficiencias pasan a otra persona, y de esa persona pasan a otra persona, y de esa persona a otra. Se multiplican, Sí. son exponenciales. Es gravísimo. Es fundamental que estemos conscientes de ello, de la responsabilidad, de la sinceridad en convertirse en maestro. Una propuesta es que en las universidades solo sean admitidas personas con vocación para ser maestros, que haya entrevistas adecuadas y pláticas de concientización de que deben tener vocación, interés y de la enorme responsabilidad que es ser maestros. Otra es que haya plazas obtenidas por competencias, por méritos y de manera transparente. Mira, estás tocando temas de fondo muy fuertes. Tú dices, una selección real, auténtica, verdadera, Sí. de aquellos que aspiran a ser maestros, educadores, profesores. Sí. Lamentablemente, como es libre poder entrar a las universidades, de acuerdo con lo que uno quiera, no hay este proceso de una selección. Sería muy interesante que en las universidades, la propia ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, pudiera tener un interés sobre esto. Necesitamos hacer modificaciones
importantes en el proceso educativo en México, en todos los niveles. Tenemos ahí, ¿qué dice? ¿Te alcanza a leer? Muy bien. De Bruno. Felicidades a ambos por el tema. Ojalá llegue a oídos de quien debe. Ah, muy bien. Pues miren, Gracias. el programa se sube a YouTube, Gracias. ya en la noche ya estará en YouTube. Yo creo que todos los que tengan la posibilidad de compartir el video a todos los niveles, quienes tengan contacto o tengan en su banco de datos universidades, instituciones de carácter educativo, hacerles llegar este video. Hay otro comentario. Ah, y otro comentario, vamos a ver. Otro comentario de Fulgencio Valdés. Estoy de acuerdo en lo que dices de las plazas, porque si donde quedan las oportunidades a los jóvenes, sí, para que haya oportunidades a los jóvenes. Ah, muy bien. Muchas gracias. Sí. Es cierto. Sí. Muy bien. Miren, los puestos deben liberarse. Les voy a dar un ejemplo. Cuando trabajaba en Montreal, cuando radicaba en Montreal y trabajaba en un hospital, el Hôpital Maisonneuve-Rosemont, un hospital público, no puedes quedar ahí en el hospital. Pero supongamos que trabajaban en X departamento, en geriatría, y que me interesaba pasarme a urgencias. Entonces, solamente si había un puesto disponible, convocatorias en urgencias, uno podía postular. Pero en el momento en que obtienes tu nuevo puesto, se libera el otro. Ya no te lo quedas, se libera. Sigues con tu trabajo permanente y todo, no obstante se libera, queda para otro. Entonces deben liberarse. Que tu puesto siga siendo permanente, tu plaza, pero el cargo, claro. que se deje y tú entras en el nuevo. Pero no que tengas este y también el otro. No. Entonces, ¿cómo va a haber oportunidades nuevas? ¿Y cómo vas a seguir recibiendo otros salarios que ni siquiera estás llevando a cabo? Actividad. Otra propuesta es: las matrículas por salón deben ser reducidas. Es decir, que no haya salones de 40 a 60 alumnos, incluso a veces 65 o 66. Sí. ¿Por qué? A veces tardan de 5 a 10 minutos en que pasen lista, cuando la clase dura 50 o 60 minutos. Los niños, para empezar, México no es un país disciplinado como los japoneses, donde se tiene mucho respeto, orden, quietud, etc. Entonces, únicamente para que los alumnos estén quietos, puedes pasar la mayor parte de la clase tratando de mantener el orden. Lo otro es, si un padre, a veces les es hasta imposible encargarse de un hijo, de una cabeza. Ahora imagínense una persona ponerse en el lugar de 40, 60 vidas, 66. No, es incongruente. Entonces la propuesta es que las aulas sean de 20 a 25 alumnos. Y esto sería increíble, porque surgirían muchísimas plazas, muchísimos puestos, muchísimos. Sí. Imagínense, si nada más fuesen de 20 a 25, si supongamos que hay 10,000 maestros en todo el país, eso es una cantidad muy conservadora. Claro, sí, es un ejemplo. Pero si de repente se convierten en de 20 a 25, habría 10,000 nuevas plazas o 15,000, de 10,000 a 15,000. Imagínense todas las oportunidades que habría. Ya no habría fuga de talentos. Claro. Se quedarían aquí y la gente podría dedicarse a lo suyo, a su vocación. Fíjate la calidad de la educación cuando tú dices reducir el número de alumnos, porque eso permite un contacto mucho más personal con cada uno de ellos. Sí. Conocer a cada uno de los alumnos. Sí. Hacer más eficiente el trabajo de todos los días. Sí, exacto. Ahí les va algo muy interesante. Esto ocurre en varios países desarrollados. Que cada maestro tenga un asistente. Por ejemplo, el asistente le puede ayudarle a hacer reportes, ayudarle a calificar, a hacer material didáctico, a investigar, buscar información, darle ideas al maestro sobre la planificación de clases y a observar a los estudiantes o a explicarles mientras el maestro está con unos alumnos,
el asistente puede estar con otros. Es increíble tener un asistente. Además te sientes bien cuando no tienes compañía, fluyes más, te dan más ganas, tienes alguien quien te exhorte. Claro, sí, es sí, increíble. Sí. Otro otra situación en México debe haber protección al campesino. Claro. El trabajo más arduo que hay físicamente es el del campesino, más que la albañilería. En mi servicio social llegué a hablar con gente que han trabajado como campesinos y albañiles, y ellos mismos me confesaron que no hay comparación, que trabajar en el campo es durísimo. Fíjate, de los trabajos pesados como la albañilería, y luego encontrarte ellos del campo. Ellos dicen que no es nada albañilería. Es muy ligero. Aquellos que han hecho trabajo social y que han trabajado con los campesinos no van a aguantar sus actividades. Es demasiado fuerte. Por ejemplo, después de 1 hora ya tienes ampollas en las manos. Sí. Es muy fuerte. Déjame comentar lo siguiente. Tuvimos aquí la semana pasada a 3 invitados. Slaime Bonilla, que es filósofo. Tuvimos a Raquel Becerril, que ella es química farmacobióloga, y José Antonio León Martínez, ingeniero agrónomo. Y hablamos precisamente del campo. Sí. ¿Cómo es posible que el productor campesino es el que menos obtiene de todo el intenso trabajo que hace en el campo? Sí. Es increíble. Sí. En México se le conoce como coyotes aquellos que van y compran a precios reducidos, muy reducidos, lo que el campesino produce. Sí. Y es triste. ¿Por qué tenemos que ser así con nuestra gente? Sí. Ahora, aquí hay una parte muy importante que nos decía José Antonio y Raquel y Slaime. Es que necesitamos aprender a organizar el trabajo en el campo, la producción, la comercialización, tener idea del mercado, de los precios de mercado. Y lógicamente es un trabajo muy intenso que hay que hacer, no es nada fácil. Sí. Pero también depende mucho de las autoridades, Sí. de cómo ponerle atención al campo, que lamentablemente está muy descuidado, Sí. está muy abandonado el campo. Sí. Pues muchos campesinos siguen utilizando instrumentos de antaño, manuales, en vez de tener tecnología. Por ejemplo, tecnologías como existen en Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Suecia, los Países Bajos, Alemania. Todos esos países tienen como en común que hay un porcentaje muy reducido de la población que viven en el campo. ¿Y cómo producen? Sí, por su maquinaria, por su tecnología, y además exportan. Entonces lo que debe hacer es que se den asesorías a los campesinos para la comercialización, precios y préstamos, para que puedan comprar maquinaria. Es cierto, pero es préstamos verdad. Que sean justos, con políticas factibles, honestas. Otras mencionaste, que ellos puedan vender directamente sus productos en mercados y no intermediarios. Fíjense, un campesino, para cultivar un producto y desde que prepara la tierra, puede ser un periodo de 4, 5, 6, 7, 8 meses. Y que tienen que estar viendo el producto, que no haya plagas, protegerlo cuando llueve, sí, etcétera. Y es muy arduo, son jornadas enteras laborales. Terminan con la espalda vamos, agotada, exhausta, etcétera. Y los intermediarios nada más llegan a las centrales de abastos, a donde los campesinos van a dejar sus frutas, y nada más un gesto. Y que además les compran las cajas o los costales a precios brutalmente mezquinos. Y en ocasiones seguidas, el campesino
no recupera siquiera su inversión, su costo de producción. Eso sí es lamentable, deprimente. Entonces necesita una protección enorme al campesino, un empoderamiento. Por favor, México, por favor, representantes, trabajen en ello. Se necesita protección y mejores condiciones para los trabajadores. Punto número 1 en ello: mejores salarios. Cientos de miles de mexicanos viven o ganan el salario mínimo, Sí. alrededor del salario mínimo, o menos incluso que el salario mínimo. Fíjense, una persona que gane 70 pesos al día, si trabaja 20 días, son 1,400 al mes. 1,400 al mes. Aquellos que no viven a esta realidad dirán, ay, ¿quién gana eso? Nadie. No, cientos de miles ganan eso. Sí. Y si trabajan 24 días, 1,680 pesos. 1,680 pesos. A veces ni siquiera lo que te cuesta el camión de aquí al norte. Fíjense, el salario mínimo a partir de enero de 2014 en las regiones A y B es de 67.29 pesos. Y en la zona C, 63.77. Yo creí que estaba como en 70, 75, 77. Y hoy que investigué, vamos, casi me desmayé al no creer estas cifras. En 2013, en las zonas A y B era de 64.76 y zona C 61.38. Fíjense, la leche pasteurizada cuesta entre 14.50 y 16 pesos, dependiendo del lugar. 1 litro. La tortilla, dependiendo el estado, la ciudad, puede costar de 11.10 hasta 17.50. En Sonora cuesta como 17 pesos el kilo. Y hay lugares que incluso los venden hasta en 20 pesos el kilo de tortillas. Un par de zapatos decente te cuesta entre 400 y 650 pesos. Decente. No hablo de marcas piratas donde te están deshaciendo en los 2-3 meses. No. Y hay gente que gasta de 20 a 35 pesos en transporte. Y algunos, por los horarios, ya sea que trabajan muy temprano o terminan muy tarde, tienen que pagar hasta taxi. ¿De dónde ya los van a cubrir esos gastos? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? O sea, yo no entiendo. ¿En qué mundo están? ¿Qué tipo de conciencia tienen? Aquellos que nos representan, aquellos que establecen esos salarios, si es netamente imposible que uno viva, que uno pueda abastecer, cubrir sus necesidades básicas. Es imposible. No cuadra la matemática en ello. Tiene una disparidad horrenda. Es totalmente ilógico. Solamente gente con cerebro de bestias haría esas cosas. Esto es muy serio. Deben elevarse los salarios a toda costa. Sí. Otra es, nosotros sabemos que en la mayoría de los establecimientos comerciales la gente labora 6 días a la semana. 6 y trabajan en teoría 48 horas por esos 6 días a la semana. Y eso es en teoría, porque en realidad a veces trabajan 9 a 10 horas y no les pagan sus horas extras ni sus taxis. Mi propuesta es que sean 5 días laborales, es decir, 40 horas por semana, y que se paguen las horas extras. Si no hay buenos salarios, hay un país endeudado. Y cuando no hay dinero, cuando los salarios son muy bajos, no hay capital que esté circulando. De ahí que haya negocios que no tengan ventas, que se tengan que cerrar, y otros que se tengan que cerrar, y otros que abrieron y no duraron. Y que la gente esté pidiendo y pidiendo y pidiendo, y endeudándose.
El estándar de vida en México es muy bajo a comparación de aquel en los países desarrollados. Por ejemplo, alguien en un país desarrollado como Canadá, alguien puede trabajar en un supermercado, recibir el salario mínimo, no obstante esa persona puede pagar renta y comer bien. Y comprarse su iPod, no sé, ir al cine, etc. Pero sí puede vivir. Y a pesar de que tenga las peores condiciones laborales, los peores salarios. Trabajando en un y ni siquiera, y medio tiempo, ni siquiera tiempo completo. Sí. Fíjense, cuando los salarios son bajos, hay una consecuencia enorme. Que los padres deben trabajar más tiempo o buscarse otro empleo. Sí. O varios integrantes de la familia trabajar. Y eso lleva a que no estén en casa. Y cuando no estén en casa, los hijos son descuidados. Sí. No podemos saber lo que están haciendo. De ahí que haya tanto problema de drogadicción. Resultados tan bajos académicamente. Que no exista la lectura. Que haya crimen. Que no sigan sus estudios. Que los abandonen. Que no sigan sus sueños. Que no sean exhortados. Es enorme las consecuencias de ello. Fíjense. Ok. Consecuencias de estos salarios bajos. Que haya deudas. Cuando hay deudas, uno entra en un abismo. Porque los intereses suben como escalera. Que haya crimen. Que haya narcotráfico. Mucha gente, por tener una vida fácil y una vida atractiva, optan por eso. Otra es que la gente esté trabajando en los semáforos, que haya comercio ilegal, y como se mencionó, padres que trabajen más tiempo y que estén fuera de casa. Mi propuesta, eso es algo hermosísimo, que se pague por hora, no por jornada de trabajo, por hora. Que se pague como mínimo 40 pesos por hora. No es nada 40 pesos, porque si uno piensa, la mayoría de negocios sí ganan bien, ganan muchísimo. La gente que son dueños sí se llevan sus buenos fajos de billetes a casa, a su vida, y no le están dando salarios raquíticos a sus trabajadores, gracias a los cuales existen y funcionan sus negocios. Nada más que bien para ellos. Ustedes vean los McDonald's, ustedes vean los 7-Eleven, los Oxxo, etcétera, etcétera. Los salarios, los empleados tienen salarios de esclavos. Y los dueños, carros último modelo, sus casas nuevas, hacen viajes. Entonces sí pueden pagar 40 pesos. Si trabajas 8 horas al día, nada más son 320 pesos. No es nada. Por ejemplo, por 8 horas vendrían siendo 320 pesos. Repito, no es nada a comparación de las ganancias y utilidades. Ganancias, porque ni siquiera hay reparto de utilidades en la mayoría de establecimientos. Por 5 días serían 1,600 pesos. Por 20 días vendrían siendo 6,400 pesos. Ya vendría siendo decente. No estoy diciendo que el estilo de vida, wow, sería increíble, maravilloso. No, simplemente decente. La gente ya podría empezar a vivir decentemente, desahogadamente. Pagar su transporte, cubrir necesidades básicas, etc. Que se pague por semana o por 2 semanas de trabajo. No por quincena, por ejemplo, el 1 o el 15 del mes. No. Porque hay meses que tienen 30, 31 días. Hay otros que tienen 28 como febrero o 29. ¿Sí hay de 29? ¿Sí? Sí, 29, okay. sí. Porque si es así, al año nos están pagando de 12 a 18 días. Es decir, vendrían siendo, por ejemplo, por un día son 320 pesos. Por 10 días son 3,200 pesos. Por 12 días, casi 4,000. Por 18 días, como 4,700 pesos. Que se pierden, que no se le está dando a la gente. Están dando días laborales gratuitos, sin que sean compensados. En los países desarrollados se paga por semana o por 2 semanas, pero no 1 y 15. No. Se paga lo que trabajaste. Y por hora.
Otro, porque si no, como hacen los cálculos de acuerdo a las quincenas, entonces puedes perder mucho dinero para tus beneficios y para tus vacaciones. Pero si es por las horas, de acuerdo a las horas que has trabajado, entonces vas a recibir más como beneficios y dinero para tus vacaciones. Otra es... ok. Que sean 40 horas por semana. Y no más. ¿Por qué no más? Yo no estoy en contra del trabajo. Yo de hecho puedo pasar días enteros estudiando 10 horas, 11 horas, 12 horas, preparando mis consultas, preparando asesorías por horas y horas y horas. Pero bueno, ese es mi caso. No obstante, no lo voy a imponer a toda la gente. Porque la gente necesita una calidad de vida. Porque la gente necesita recrearse, necesita descansar, necesita pasar tiempos con sus hijos, necesita tiempo para ir a museos, para hacer sus compras. Muchas veces por no tener tiempo para ir a hacer tus compras no vas a los mercados locales o a los supermercados. Y tienes que abastecerte en las tiendas. Y en las tiendas no encuentras frutas ni verduras principalmente. Es verdad eso. Sí, o sea, sí, no puedes tener una manzana, un plátano, eso, porque no tienes tiempo para ir al mercado. Sí. Que los horarios sean flexibles y favorables al trabajador, para que así la gente pueda estudiar. En muchos establecimientos, por ejemplo como en Samos, los horarios son horribles y se los cambian a la gente, y como se los cambian no pueden trabajar. Eso no se vale. Que los patrones paguen la tarifa completa del taxi cuando los trabajadores ya no alcanzan transporte público, o salen muy noche, o comienzan a trabajar muy temprano. Eso lo debe de cubrir el negocio en la empresa, porque si no se les va todo el salario del día en el taxi. No se vale. Que después de un periodo de 6 meses den un empleo fijo a los trabajadores. Y si los deben despedir, debe de ser de manera escrupulosamente justificada y con razones válidas. Fíjense, en la misma SEP, muchos trabajadores que están en la SEP les dan contratos de 1 año y se los renuevan cada año, pero no tienen ninguna prestación, ningún beneficio, únicamente su salario. Y la gente que tiene plaza, unos beneficios increíbles, y fiestas y todo lo demás. Sí. Fíjate que hay casos, ahorita que mencionas de la Secretaría de Educación Pública, de profesores que pueden estar trabajando 1 año y no les pagan. Se lo acumulan. Pero no recibir salario durante 1 año y tener que esperarte todo ese tiempo para que luego te pagan. Sí te pagan. Pero mientras tanto, lo que tú decías, ¿qué hace una persona? Tiene que pedir prestado dinero. ¿Y de dónde? Pero además, el dinero seguramente es con intereses. No te prestan fácilmente decir, ¿cuánto necesitas? 100,000 pesos, aquí están. ¿Así tan fácilmente? No. En la vida real no es eso. Isabel, ¿cómo estamos en el tiempo? 2 minutos, muy bien. Por ejemplo, en esos empleos, a veces laboran los primeros 3 meses sin recibir nada. Sí, es muy en normal. En el ISSSTE también, los que hacen suplencias, que no reciben en 3 meses. ¿Cómo va a vivir la gente? La gente necesita que comer. Cada día, comer te cuesta. Sí. ¿Vas a pedir? Y vas a pedir y pedir y pedir y pedir y pedir y vivir en un mecanismo de pedir y estar endeudado, recibes tu salario y en cuanto está en tus manos es para pagar. Claro. No se vale. En los países desarrollados la primera semana no se te paga. Pero ya cuando te llega tu quincena, te pagan la semana que trabajaste anteriormente. Sí. Otra es protección a las mujeres embarazadas. Porque frecuentemente aquí el embarazarse es causa de despido. De despido, es cierto. Y si lo despiden, debería ser severamente penalizado. Sí. Y que a la gente que se embaraza a las mujeres, que se les dé un periodo mínimo de 9 meses. Que la mujer sea quien establezca si sale 4 meses o 5 antes y después 4 tras el nacimiento, o 4 antes del parto y 5 después del nacimiento. Que eso sea decisión de ella, porque cada ser humano opera diferentemente. A lo mejor no están muy delicados antes del nacimiento. Mira, si hay un periodo, por quienes están en el sistema del Seguro Social o del ISSSTE, antes y después. Sí. Sin embargo, tú estás haciendo un planteamiento mucho más es que más trascendente. Hay lugares
que el mínimo es 1 año, pero que incluso les pueden dar hasta 2 años. Incluso también se lo dan al padre de familia. En los países desarrollados, al padre de familia incluso, imagínate, al padre de familia. Entonces que sí sea como mínimo 9 meses. Para no tener ningún riesgo de que a veces abortan por el esfuerzo físico, por el estrés, por las emociones. Fíjate. El contacto de madre e hijo en los primeros meses. Claro. Mira, esto que acabas de decir, en la realidad mexicana existe. Sí. Instituciones o empresas que en cuanto sepan o saben que hay una mujer embarazada, la despiden. Sí, y no lo puedes ocultar. Injustificadamente. Y no lo puedes ocultar por la exactamente, no lo puedes ocultar, exactamente. Sí. Hay muchos temas y ojalá que este video, ya ahora que esté en YouTube. Esta es la primera parte, va a haber una segunda la próxima ocasión. Perfectamente bien. Sí. Porque los gobernantes aprenden por la experiencia, por la práctica. Sí. Pero ¿cuántas veces los gobernantes en esos 3 niveles se ponen a pensar en estos principios? Sí. Hay que decírselo a alguien. En México tenemos alrededor de 2.500 presidentes municipales. Es un mundo. ¿Con la República? La República, sí. Sí. Si lográramos que el día de hoy este video trascienda y lo puedan ver muchas personas, no una vez, lo que tú dices, hay que ver el programa 3 veces, sí, mínimo, para poder estar masticando y que el subconsciente reciba toda esta información y poderla proyectar. Y para que se vaya desarrollando una nueva conciencia. Claro. Una nueva visión. Sí. Te estamos muy agradecidos el día de hoy. Y te esperamos para el próximo programa porque es la segunda parte. Sí, la segunda parte. Propuestas para gobiernos. Sí. Isabel, muchas gracias. No se vayan porque viene la tercera parte del programa del día de hoy con otros invitados. Gracias, Isabel. Gracias. Otra vez. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.